Saludos cordiales, amigos. Estamos aquí para estudiar junto a ustedes un folleto llamado La Fe de Jesús. Ese folleto fue escrito por el hermano Carlos. Fue el que escribió este folleto de la Fe de Jesús. Es un contenido de 20 lecciones, el cual vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes para comprender la parte más básica de la palabra de Dios. Estaremos en esta ocasión, su hermano y amigo, Alexis, es mi nombre, es mi apodo. Mi nombre completo es Francis Van der Horst. Soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Piedra Linda Central. Entonces, aquí en el barrio de Piedra Linda, municipio Villahermosa, provincia de La Romana, República Dominicana. Está con nosotros también la esposa del caballero aquí, Giselle Jiménez. No tengo apodo. Estamos aquí para servirle y como dice Alexis, estaremos estudiando la lección, 20 lecciones de la fe de Jesús. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar, vamos a encomendarnos a Dios. Oramos. Amante Dios que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos porque tú eres grande. Amén. Gracias a Dios por este día y gracias por cuidar de nuestros seres queridos. Pedimos, Señor, tu dirección, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine y que permita que las personas que estarán escuchando este estudio puedan entender tu palabra. Favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Estamos en la lección número 1, que lleva como título, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esa es la lección número 1 de esta lección de la fe de Jesús. ¿Y para ti quién sería Dios? Bueno, desde pequeño, cuando yo estaba en el jardín de infantes, todo lo que se hacía en ese pequeño cuarto hacía alusión de que Dios es el creador. En esa habitación yo veía que ponían caballitos, leones, veían un jardín, veía en aquel pequeño cuarto a Dios, y había el globo terráqueo, enseñando y dándome a entender desde pequeño que Dios es el creador. Y lo pude ver también en coros cuando cantaban acerca de un himno que dice, el mundo es de mi Dios. O sea, en los cantos, en muchas formas desde pequeño, he visto de que el creador de este mundo es Dios. Pero eso me lo decían y cantaban himnos. Ahora, yo quiero saberlo directamente desde la palabra de Dios, desde su palabra, la Santa Biblia, que es la única que tiene toda la autoridad sí, de enseñarnos las cosas. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la palabra de Dios para saber quién es Dios. Entonces, a partir de ahí, vamos a leer la primera pregunta, que viene con el renglón de Dios. Dice así mismo, Dios. Y en ese renglón tiene 4 preguntas. Voy a empezar con la primera pregunta, que dice, ¿cuántos dioses hay? Me dice que debo de ir a Efesios 4:6. ¿Cuántos dioses tú crees que hay? Vamos a ver lo que nos dice Efesios. Capítulo 4. Efesios, vamos a ver. De aquí hay El libro de Efesios. Ajá. Porque que hay diferentes dioses. El Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, el Dios de los estragos, el Dios que perdona, el Dios que manda calamidad. Pero según a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, nosotros vamos a ver, a leer y a entender cuántos dioses hay.
y a quién debemos de rendirle culto, porque si hay un Dios o varios, a alguien debemos de adorar. Sí, Vamos a porque ver. yo hay muchos dioses. El dios Buda, en El aquellos Dios del tiempos el dios sol, del sol. Por ejemplo, en mi país, antes de llegar Cristóbal Colón, existían lo que eran los taínos. sí, tenían los semitas, eran sus dioses. Entonces, los taínos creían en el dios sol, creían en el dios de la tierra física, el dios del maíz y cosas así. Incluso ellos hacían con un tipo de concreto parecido a la arena. Ujú. Ellos hacían unos dioses que le llaman semíes, algo por ahí. Ajá. Y esos ellos lo hacían y lo adoraban, y para ellos eran su Dios. Es así. No, en muchas Sí. culturas, yo por ejemplo en México, los aztecas, los incas y todo eso, si nos vamos a Europa y esos sitios, existían los dioses esos dioses que habían por Hecho allá, de madera, de de madera, plata, de barro, oro. Si vamos por ejemplo, a esas ciudades de Norteamérica, también existían otros dioses. O sea, Egipto. Egipto, todos esos sitios de todo el mundo siempre había muchos dioses. Y ese de paso, yo he llegado a ver películas de los 10 mandamientos. En Semana Santa siempre dan muchas películas sobre eso. Y vemos que adoraban a estatuas pequeñas de dioses. Uh-huh. Marduk, El sol. o sea, muchas clases de dioses. Pero a la luz de la Biblia vamos a ver quién es el único Dios. Que merece la adoración. Amén. En Efesios 4:6 dice de la manera siguiente: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. O sea, Amén. un solo Dios es nuestro Dios. Nosotros le decimos Jehová. Hay muchas versiones, claro, no vamos a abundar tanto porque es un estudio muy profundo sobre los nombres que tiene Dios. O sea, los nombres que nosotros conocemos. Se le dice Elohim, el Shaddai, que tienen sus significados. Pero sabemos que solamente existe un solo Dios. Entonces, según dice Efesios. sí. Que vuelvo a repetirlo. Dice, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Un solo. En todo Entonces, y por todo. Perdón que te interrumpa. Exactamente. Entonces, como Él es uno en todo y por todo, entonces Él es el que merece adoración, porque Él es el único Dios. Y en la Biblia, ahora mismo no recuerdo el versículo que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Claro. Eso es así. Y hay un canto muy bonito de una agrupación llamada Oasis. Si me equivoco, pido disculpas. Que dice: tú no eres Dios creado por la humanidad. Forgiving. Sí, Forgiving es que lo canta, perdón, Forgiving. Que dice que Dios no es creado. Dios es Dios. Dios es Dios. Y otra pregunta, hay gente que dice: ¿quién creó a Dios? Señores, nosotros no tenemos en nuestra mente. Es finita. Nuestra mente es finita y no podemos entender esa parte. Pero Dios si queremos no es creado. Dios no es un Dios creado. Ahora, los dioses que se mencionan aquí en el planeta Tierra, que lo hemos mencionado más adelante, ahorita lo mencionamos, esos son dioses creados por nosotros los seres humanos. Como decimos que Dios Sol, el Sol lo creó Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que adorar algo que Dios ha creado? Y lo tengo como un Dios. Eso es así. Así que solamente existe un solo Dios y es Dios, Jehová de los ejércitos. El creador. El creador, el Shaddai, Elohim. El creador, señores. Amén. Porque sin ofender a nadie, tenemos a Dios, que es creador de todas las cosas, y hizo todo en el universo. Y como decían cuando yo era pequeña de edad, la bolita del mundo. Entonces yo dejo de adorar a Dios por adorar algo que yo hice con mis manos. Está así. Así que, amigo y amiga,
¿Sabes cuál es la respuesta entonces a la primera pregunta que dice cuántos dioses hay? Uno solo, Un solo Dios. Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, seguimos con el estudio. Me corresponde la pregunta número 2, que dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios? A veces nos hemos preguntado eso, ¿quién es? ¿Cuál es su naturaleza? A veces hay personas que dicen, ira, enojado, pero ¿cómo así? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y en este estudio nos vamos a dar cuenta cuál es la naturaleza de nuestro Padre Celestial, según en San Juan, capítulo 4, versículo 24, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Y la Biblia en Juan 4:24 me dice que Dios es espíritu. Amén. Espíritu. Entonces, la naturaleza de Dios es... O sea, Dios es, no es de madera, No, de concreto, no, de oro. no, Cuidado si es de hierro no, o de bronce. tampoco. O sea, son cosas que nosotros podemos palpar, ¿verdad? Agarrar. Yo agarro el oro, puedo agarrar la madera, la puedo palpar, la puedo sentir, ¿verdad? Puedo tocar. Incluso el carne y hueso lo puedo agarrar, lo puedo sentir. Pero ahí dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran deben de serlo en espíritu y en verdad. Amén. Porque Él es espíritu. Esa es la naturaleza de Dios. Amén. Excelente. Perfecto. Entonces, continuamos. Pero ¿qué tal si hacemos un repasito? La número 1, Ajá. ¿cuántos dioses hay? Solo existe un Dios. Solo existe un Dios, hermano, creador del cielo y de la tierra, y Él es el único que merece adoración. Amén. Excelente. Y la número 2, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Y ya comprobamos por medio de la Biblia en Juan 4:24 que la naturaleza de Dios es espíritu. Amén. Continuamos con el Vamos a continuar con la pregunta número 3. Y entonces dice, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? ¿Cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Según 2 de Corintios, en su capítulo 13, versículo 14. Corintios, 2 de Corintios, capítulo 13, aquí está, el verso 14. Dice así, acá, amigo, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros, con todos vosotros. Amén. Repito, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. O sea, que Dios está compuesto por 3 personas. ¿Qué es? Dios Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Por lo tanto, ¿entendimos ese versículo? Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Muy bien, Jesucristo. Dios, muy bien. Y el Espíritu Santo, excelente, excelente. Ahora continuamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Uy, tú sabes que yo tenía, es una pregunta fuerte. Fuerte y a la vez sencilla. Cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, era una muchachita todavía, ¿Cómo lo es? 17 años, gracias. 17 añitos.
y yo comencé a visitar la iglesia adventista. Y cuando yo estudiaba la Biblia, yo decía, wow, pero que Dios consumió ese pueblo. Sí, pero el padre malo, Dios mío, pero hay un Dios vengativo. Yo nada más decía, pero ¿por qué? Y a la luz de que fui estudiando, luego me bauticé y seguí estudiando con ayuno y oración, porque en la Biblia aparecen textos que si no lo estudiamos a la luz de oración y ayuno, no lo vamos a entender. De verdad que no. Y cuando insistimos, Dios pues nos guía y nos ilumina. Entonces, la pregunta es, Ujú. ¿cómo es el carácter de Dios? Que Dios el Padre, yo pensaba que era vengativo, arrogante, malo. Y decía, ay, pero él es muy malo, yo prefiero a Jesús, que Jesús es amor, es compasivo. Pero si leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios era todo lo contrario a lo que yo personalmente creía, que pueda ser que alguno de ustedes tenga esa misma situación. Entonces vamos a ver, primera de Juan 4:8, y nos dice, escuchen bien, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Ahí está la clave. Cuando yo estudié ese versículo, dije, wow. Entonces, ¿cuál es el carácter de Dios? Amor, excelente. Y si usted lo quiere comprobar, usted lee la Biblia y le pide al Señor en oración que le ilumine. Mire, usted va a salir de cualquier duda. Muy bien, ahora pasamos a, a la siguiente sección, Dios y el hombre. Aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo nos considera Dios? ¿Acaso Dios nos considera esclavos, O extraño. extraños? ¿O Dios nos considera, ah, no sé, Seres inferiores, como, somos pecadores. como animales? Vamos a ver qué nos dice entonces Vamos a ver qué nos dice. las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, en su capítulo 3, los versos 1 al 2. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Dios, semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Amén. Entonces, ¿cómo nos considera Dios? Dios, ¿cómo nos considera? Muy bien. Nos considera como sus Sí, hijos. qué lindo, Dios. Sí, ay. Y nosotros tenemos por experiencia, nosotros tenemos 3 niños. 2 niñas, una de 11 años, otra de 9 y un bebé de 8 meses. Nosotros somos locos con esos muchachos. Y si nosotros somos humanos, seres caídos, pecadores, y somos locos con ellos, Dios, que es el creador de todo y nos hizo, ¿cómo no es Dios con nosotros? ¿Y qué le damos nosotros a nuestros niños y nuestras niñas? Cuidado. La alimentamos, nos esforzamos todo lo posible por que ellos siempre tengan sus 3 comidas, su desayuno, su almuerzo. Su merienda. También merienda, También son sí. 4. Y su cena. Trabajamos fuertemente, incansables. Entonces, si nosotros somos malos, porque no somos buenos, No. somos así con nuestras niñas, con nuestros niños, ¿qué no haría Dios por nosotros? Sí. Dios es maravilloso. Y nos considera sus hijos. Por lo tanto, Dios nos protege, nos da la vida. Y siempre Él hace la cosa de acuerdo a lo que nosotros le pedimos. Sí. Y si lo hace así con nosotros, también contigo lo hará. No lo dude. Amén. Eso es así, querido amigo y amiga.
Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? En un mundo lleno de maldad, hay personas que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? A veces son preguntas fuertes, que si no la analizamos, pues pecaríamos. ¿Por qué se enfermó un familiar mío? ¿Por qué se enfermó mi mamá? ¿Por qué se murió? ¿Por qué mi mejor amiga está en cama, mejor amiga? ¿Por qué pasan tantas guerras, tanto desastre? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo un trabajo? ¿Por qué paso necesidades? Entonces, ¿y Dios no está ahí? Sí, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Si Dios se preocupa por mí y por ti, ¿lo crees? Veamos. Según Salmos, capítulo 40, versículo del 1 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, a la luz de lo que leímos, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Excelente, claro que sí. Este es un salmo de David y él decía que él esperó pacientemente al Señor. Pero ¿qué hizo Dios? Escuchó y lo sacó del pozo cenagoso y lo puso en una peña alta. Entonces, si Dios hizo eso con David, lo haría contigo y conmigo. Entonces, claro que Dios se preocupa por nuestros problemas, por nuestras necesidades. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ocurre a ti? ¿Y qué me sucede a mí? Y también por ti. Eso es así. Una pequeña anécdota. Yo tengo una motocicleta. Y de vez en cuando yo salgo en la motocicleta a hacer mis necesidades de lo que ir al supermercado, salir a otro lugar, hacer una diligencia, salir a la bomba de gasolina, salir a la bomba de suministro de gas, del GLP. Diferentes actividades en las cuales tengo que salir en el motor. Mi esposa en una ocasión me dijo, Alexis, no salga, yo iba para un lugar con un grupo de amigos a jugar, a estar entretenido con ellos. Y el lugar no estaba propicio, por el lugar había peligro y mi esposa me dijo, Alexis, no vayas, quédate en casa. Ella presentía algo. Y yo le dije, no, yo me voy porque yo voy con unos amigos míos a jugar. Y me fui. Cuando me fui, en el camino, el motor se pinchó. Y por donde estaba no había forma de que se pudiera reparar el motor. Tuve yo que devolverme a mi casa, todo cansado, haciendo fuerzas con el motor, llevándolo, a mi motocicleta, llevándolo a la casa. Y pinchado. Y pinchado. Luego reconocí que si me hubiese llevado de mi esposa, no me hubiese pasado eso. Pero no fue porque me salió así, sino que Dios me utilizó a mí. Exactamente. Dios utilizó a mi esposa para advertirle sobre eso. Y gracias a Dios que nada más fue eso. Porque con tanta delincuencia que hay, no sabríamos qué más podría pasar. Solamente me pasó eso. Y gloria a Dios por eso, que se pinchó el motor y llegó cansado. Porque lamentablemente hay personas que son asaltadas, atacadas, y no quiera saber usted más de ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esta anécdota? Que Dios es amor. Amén. Dios nos dice la cosa que debemos hacer y nos dice la cosa que no debemos hacer. Está en mí decidir qué es lo que voy a hacer. En esa ocasión, mi esposa sabía que yo no debía salir. Yo también sabía que no debía salir, pero yo tomé la decisión de salir. Ahora, me pasó eso, gracias a Dios que fue eso. Me pasó eso, y eso fue una consecuencia de mi decisión.
Entonces, a veces nosotros decimos, Dios mío, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Ese es el problema, que Dios desea lo bueno para nosotros y nos dice las cosas que debemos hacer, pero sin embargo, lo que tomamos las decisiones somos nosotros y nosotros tomamos decisiones erróneas. Y Dios no nos obliga. Y Dios no nos obliga. Dios no Entonces, obliga. al pasar esas cosas malas, por ejemplo, yo tomo una decisión mala, otra persona toma una decisión mala, otra persona toma otra decisión mala, y así hay un bucle de decisiones malas, y luego en mi sociedad hay problemas. No, y perdón que te interrumpa, después dice, wow, ¿por qué Dios permitió eso? Pero Dios no te manda a tomar esas decisiones. No. Cuando Dios creó a la pareja Adán y Eva, Dios le dio libre albedrío. Entonces ahí están las consecuencias. Dios no obliga a nadie. Hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, Dios dejó su palabra. Usted la obedece. Amén. Usted no la obedece. Pero vendrán las consecuencias. Que ahí decimos, ay, ¿por qué Dios permitió esto o aquello? Dios no se interesa por mí. Dios no se preocupa por mí. Pero Dios es claro en su palabra. Antes de esas cosas, Dios, la palabra de Dios, si nosotros la leemos, si nosotros leemos toda la palabra de Dios, vamos a ver una y otra y otra y otra vez que Dios siempre busca para su pueblo, para sus hijos, para sus criaturas, siempre busca el bien. Le advierte, dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero no somos nosotros los que tomamos la decisión. Y vemos que Dios es tan amoroso que advierte tantas veces que llega un momento que ya no puedo hacer más nada. ¿Por qué? Porque todo lo que va a suceder es por consecuencia de las decisiones que tomamos nosotros. Bueno, si tú quieres seguir, yo no voy a insistir. Exactamente. Entonces, según dice aquí, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Dios sí se preocupa y nos da instrucciones de cómo debemos hacer la cosa. Ahora está en nosotros en decidir hacer lo que Dios manda. Que es para nuestro propio beneficio. Exactamente, que ahí es donde llega la pregunta de que por qué suceden estas cosas. Esas cosas suceden, ¿verdad? Porque no escuchamos la palabra de Dios. No escuchamos su palabra que nos advierte de las cosas que pueden suceder y automáticamente suceden esos problemas. Tal vez yo cumplo la voluntad de Dios, cumplo su palabra, pero otra persona no. Y esa otra persona me afecta a mí, yo que sí cumplo su palabra. Pero si todos cumplimos la palabra de Dios, esas cosas malas no sucederían. Así mismo. Bueno, entonces, llegando prácticamente a la parte final de este estudio, de la lección número 1, que lleva como título ¿Quién es Dios? Me dice, después de nosotros haber estudiado todas estas cosas y todos estos versos que hablan sobre quién es Dios, ¿qué yo debo hacer? Primero, debo de respetar el nombre de Dios. En Éxodo 27 hace una bonita referencia acerca de lo que es respetar el nombre de Dios. En Éxodo 27 dice de la siguiente manera, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Y nótese que este es uno de los 10 mandamientos que Dios nos da. No tomar el nombre de Jehová en vano. Por lo tanto, incluso es un mandamiento que nosotros debemos de respetar el nombre de Dios. Amén, amén. Y el segundo es, ¿tú crees que yo debo obedecer los mandamientos de Dios? ¿Debo de obedecer lo que el Señor puso en su palabra? Hay personas que sí, hay otros que no, pero hay algunos que lo hacen como mejor le conviene. Y vamos a ver qué nos dice. El segundo punto dice, obedecer a Dios. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Debo yo obedecer? Vamos a ver. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para usted entender mejor ese verso, sería bueno que usted lea el capítulo completo de Hechos capítulo 5 y usted lo va a entender por qué. Entonces, ¿debo yo obedecer? Sí, obedecer al Señor Jesús. Otra de las cosas que yo debo hacer
es poner a Dios en primer lugar. Vamos a ver lo que nos dice Mateo en su capítulo 6, el verso 33. Mateo, capítulo 6, versículo 33 dice de la manera siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, ¿debo de poner en primer lugar a Dios? Claro que sí debo de poner en lugar. Aquí dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque Dios es bueno y siempre nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Y la siguiente dice, amar a Dios de todo mi corazón o a media. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Debemos de amar al Señor. Mi resolución o mi decisión: creo en Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. Entonces, nosotros, después de esta lección número 1, que habla de quién es Dios, hemos reconocido de que Dios es nuestro Padre. Amén. Hemos reconocido que fue el Creador. Hemos reconocido de que es nuestro sustentador. Hemos reconocido y nuestro Salvador, que nos ha redimido del pecado. Amén. Por lo tanto, en eso lo creo, y como creo en eso, yo decido servirle y seguirle. También es mi recomendación para cada uno de ustedes, amigo y amiga, que reconozcan a Dios como nuestro único Dios, que le acepten como único Dios. Amén. Que le sirvan a Él, que le sigan y que le busquen siempre a través de su santa palabra. Amén. Sí, porque fuera de este mundo no hay nada. Lamentablemente, no hay nada bueno. Dios quiere que vayamos a Él para darnos vida y vida en abundancia. Los tiempos ya están cortos, el tiempo se está acabando. Cristo viene pronto y Cristo quiere que tú le aceptes como Señor y Salvador, no por temor, sino por amor, porque quiere darte vida eterna. Amén, amén. Eso es así. Nada, amigos, hasta aquí ha sido el estudio de este folleto, La Fe de Jesús. Tuvimos la primera lección, ¿quién es Dios? Y más adelante, si quieren enriquecer más este estudio del capítulo número 1, más adelante estaremos poniendo un estudio adicional sobre la lección número 1 de la fe de Jesús. Así que estará por aquí mismo, estará el link para que podamos seguir revisando la lección número 1 con un estudio adicional. Así que estuvieron con ustedes Giselle Jiménez. No se pierdan las lecciones, que estarán buenísimas. Según vaya pasando, se va a poner más interesante. Y usted va a conocer más acerca de Jesús y su palabra. Giselle Jiménez, para servirle. Y también estuvo con ustedes el hermano Alex. Que Dios le bendiga. Y finalizando, vamos a encomendarnos a Dios. Oramos. Amado Señor, gracias. Gracias a Dios por tu amor, por tus bondades hacia cada una de tus criaturas. Gracias, Señor, por que a pesar de que somos seres caídos, tú nos amas. Gracias por ser nuestro Creador, sustentador y Salvador. Bendice a cada persona que estará escuchando este mensaje, que tu palabra pueda llegar hasta ellos y que ellos puedan reconocerte como Dios y Creador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.